Pastor Toca Junior, continuamos con nuestra serie hoy. Ya llevamos varios días, varios temas de esta serie hoy que el Señor nos ha regalado. Y hoy quiero hablarte acerca de vigencia. Y quiero llevarte una vez más al libro de Hebreos, capítulo 13. Y quiero leerte de los versos 5 en adelante. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré. Y usted puede leer el Salmo 118, lo que me pueda hacer el hombre. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Verso 8, te lo repito. Jesucristo es el mismo, ayer y hoy y por los siglos. Vigencia. Nuestro Dios es un Dios vigente. Nuestro Dios es un Dios de ayer, es un Dios de hoy y es el Dios de mañana. Es un Dios que está vigente, pero tú y yo que hoy estamos vivos, que ya pasó el ayer, que ya el mañana no sabemos cómo va a estar, pero que hoy estamos vivos, tenemos un Dios vigente, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios nuestro, un Dios generacional, el Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento. Mi Dios, el Dios de hoy, del 2021, es un Dios que está vigente y es por eso que yo no debo de temer lo que me pueda hacer el hombre. Mire lo que dice, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y podemos pensar cuando el pueblo de Israel iba huyendo del faraón y llegaron delante de esas aguas inmensas y el Señor le dijo, empieza a mojarte los pies porque yo voy a partir ese lugar en dos, y empezaron a caminar, creyeron en el Señor, creyeron y tuvieron fe en que el Señor iba a hacer el milagro, pero dieron el primer paso para mojarse los pies y el Señor, usted ya sabe que abrió el mar y pasaron en seco hasta el otro lado y el faraón se hundió y se ahogó porque iba persiguiendo al pueblo del Señor y la nube maravillosa, el Señor que les iba guiando, se posesionó detrás de ellos y los abrazó, haciéndolos invisibles a los ojos de la maldad. Ese Dios es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos. Ese mismo Dios está vigente hoy. Entonces, ¿por qué tú y yo debemos de dudar de un milagro en nuestras vidas? ¿Por qué tú y yo debemos de dudar de una provisión como lo hizo con la viuda, con ese aceite que no escaseó, que llevó al profeta a la casa de la señora y le dijo, dame de comer a mí primero, porque le debemos de dar a Dios primero, debemos de ofrecerle a Dios primero y después sobreabundará sobre nuestra casa. Debemos de dar ese paso de fe. ¿Por qué? Porque ese Dios que estuvo con la viuda es el mismo Dios que está contigo hoy, es el Dios vigente que está contigo hoy. Ese Dios no pasó de moda, ese Dios no se le acabaron los poderes, ese Dios se quedó enterrado en una tumba. Y es lo maravilloso que podemos ver que hay una tumba a miles de kilómetros de acá de Guatemala que no está resguardada por ningún guardia cuidando un cuerpo allí. Esa tumba está vacía, esa tumba no huele a muerte, esa tumba huele a esperanza, esa tumba huele a victoria. Y tú y yo somos victoriosos porque en Cristo somos más que vencedores. Mi Dios está vigente. Entonces yo puedo creer en Él, entonces yo puedo hablar con Él y el Señor tiene esta palabra maravillosa que no pasará. Es el libro número 1 más vendido en el mundo. ¿Por qué cree usted que es el libro número 1 más vendido en el mundo? Es la palabra de Dios y Dios sostuvo y mantuvo y conservó y preservó los rollos para que pudiéramos hoy tener este tomo de 66 libros en nuestras manos, para que Él desprenda poder cada vez que le leemos, para que Él esté presente cada vez que abramos el libro y nos esté hablando y Él nos está diciendo, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jesucristo es el mismo de ayer y hoy
y por los siglos. Él es nuestro ayudador, Él es el mismo Dios, Él es el que está con nosotros, Él está sentado a la diestra del Padre, coronado en majestad. Sí, pero está en tu corazón. Si tú tienes a Jesucristo en tu corazón, Él está contigo y eres templo del Espíritu de Dios. Y entonces, ¿por qué tenemos que vivir derrotados? ¿Por qué tenemos que vivir nosotros afanados? ¿Por qué tenemos que vivir nosotros angustiados? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te angustias dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle. Salmos 118:6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Mire cómo la palabra se encaja, se complementa a la palabra del Señor. Yo no voy a temer de nadie, porque mi Dios es un Dios vivo, porque el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob es mi Dios. Está vigente, es el mismo Dios que abrió las aguas para que pasara su pueblo, es el mismo Dios que se presentó en una zarza ardiendo y dijo: este lugar que pisas es tierra santa. Por eso es que debes de quitarte el calzado y reclamar sobre tu vida esta tierra, y todo lo que pisares será santo. Y es el mismo Dios que nos está hablando a nosotros. ¿Y por qué dudamos? Porque tenemos la mala costumbre de estar diciendo: es que porque era Moisés, es que era Abraham, es que era Jacob, es que era Isaac. ¿Y tú quién eres? ¿No eres hijo de Dios? ¿No eres renovado? ¿No eres justificado pues por la fe y ahora tienes paz para con Dios por medio de Jesucristo? El cual se colgó en un madero y te amó. Entonces, ¿qué somos nosotros? Adopción. Coherederos con Jesucristo, coherederos de Dios, herederos de esa maravillosa gracia. Podemos llamarle Abba Padre, y el Espíritu le confirma a nuestro espíritu que podemos entrarle hasta el trono de la gracia y decirle: Abba Padre, aquí estoy, papaíto, aquí estoy. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Abraham y yo? Miles de años, nada más. Y el mismo Dios, es el mismo Dios. El poder, el mismo poder. Es que no fue más poderoso porque Abraham era el padre de la fe y yo pues no llego ni al padre de nada. No. Es el mismo Dios. Y porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Qué hermoso, ¿verdad? Pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Todo lo hizo mi Dios. Él sigue vigente. Y entonces, ¿por qué dudamos? Entonces, ¿por qué debemos de vivir nosotros en derrota? ¿Por qué debo de vivir yo bajando la cabeza y diciendo: ahí están mis gigantes que me están derrotando? Si David derrotó a ese gigante, ¿por qué yo no puedo derrotar a ese gigante? Si Jericó fue derribada con las 7 vueltas del pueblo de Israel, ¿por qué yo no puedo derribar esos muros que están delante de mí? Porque yo no puedo pasar las aguas en seco y que se partan y no mojarme más que los pies para que se abran. Si lo hizo el pueblo de Israel, ¿por qué no lo puedo hacer yo si es el mismo Dios? ¿Por qué no pueden suceder los mismos milagros? Porque si levantaron a aquella niña y el Señor dijo: no, esta muerta está dormida. Qué hermoso podría ser escuchar esas palabras hoy y decir: no está muerta, Él está durmiendo, ella está durmiendo. Y las palabras del Señor provocarán ese milagro. Pero mi fe en Jesucristo, al extender mi mano y tocar el borde del manto del Señor y afirmar mi fe y decir: yo vengo a ti, Señor, porque tú eres el mismo Dios, porque tú eres vigente, Señor, porque tú no pasas de moda, porque tú tienes el mismo poder y vas a desprender ese poder sobre mi vida para provocar el milagro, para provocar lo que yo he venido a buscar. Y entonces, levanta todo, no con orgullo como te lo he dicho, sino con confianza, con fe, diciendo: es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy, es el mismo Dios por los siglos, el mismo Dios. Entonces, ¿por qué debo de temer lo que me pueda hacer el hombre si el Señor es mi ayudador? No temeré. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Debemos nosotros de honrar esa vigencia, de honrar esa eternidad, alfa y omega, principio y fin. El Señor no tiene un principio. ¿Dónde inició Dios y dónde termina Dios? Es humanamente, en nuestra mente, es algo de locos poder ponerte a pensar todo eso. Fe es en que hay un Dios maravilloso,
que no empezó, que no termina, que es Dios. Es que es de locos poder ponerte a pensar, Dios ha existido siempre. ¿Quién creó a Dios? Nadie creó a Dios. Dios existió siempre, el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No caduca nuestro Dios, no tiene fecha de vencimiento. Tiene vigencia mi Dios. Entonces mis milagros están vigentes. Entonces lo que voy a provocar cuando deposito mi fe, cuando le busco con el deseo de que se desprenda ese poder y decir cuando Él se voltee y toda la multitud que estaba ahí, como decimos en buen chapín, noveleando. No, yo no vine a novelear, yo no vine a ver qué pasaba. Yo vine a provocar mi milagro. Yo vine a extender mi mano y decirle, Señor, yo confío en ti, el Dios de ayer, el Dios de hoy, de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios del apóstol Pablo, mi Dios, tu Dios que sigue vigente y que desprenderá ese poder sobre nosotros para provocar ese milagro que tanto anhelamos y que sabemos que Él es el que lo puede llevar a cabo. Pero primero debe de ocurrir un milagro de vida eterna en tu vida. Primero debes de establecer esa relación con el Señor para poder decir, ese es un Dios vigente, ese es un Dios maravilloso, porque yo confío en Él, porque Él es mi Dios. Entrégale tu vida a Jesucristo. Una vez más, si me estás viendo y escuchando, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de tu milagro. No endurezcas tu corazón. Sé sensible, como escuchábamos ayer, a la voz del Señor. Atiéndele. Y hoy podrás celebrar tú la vigencia de ese Dios maravilloso. ¿Cómo voy a celebrar esa vigencia del Dios de ayer, de hoy y por los siglos? No voy a temer lo que me pueda hacer el hombre. ¿Por qué? Porque el Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Porque el ángel de Jehová está rodeando, porque millones de ángeles nos están cuidando, porque somos íntimos, porque somos hijos del Señor, porque estamos clamando y Él responde, porque le decimos al Señor que necesitamos y Él está enviando refuerzos, porque estamos provocando un milagro, porque estamos depositando nuestra fe, creyendo en el unigénito Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el camino, la verdad y la vida, el que nadie llega al Padre si no es por ti, Jesús. Yo confío plenamente en ti y sé que tú tienes el poder para sacarnos adelante. Sé que tú tienes el poder para llevarnos a la victoria, porque tú eres un Dios victorioso. Vigencia. Nuestro Dios sigue vigente. Y si tú te pones a leer el Antiguo Testamento y te pones a leer toda la narración del pueblo de Israel, un pueblo terco, un pueblo que reclamaba, un pueblo que cuestionaba a Dios, que anhelaba muchas veces la comida y lo que tenían 3 veces de tiempo de comida en Egipto, que podían dormir, aunque siendo esclavos. Pero ahora estaban en libertad. Sí, pero reclamaban del desierto, alegaban del maná. Después se saciaron hasta por las narices de las codornices y siempre tuvieron un pero delante del Señor. ¿No te suena familiar eso? ¿No te suena familiar ese reclamo delante del Señor? Tú y yo debemos de cambiar. Tú y yo debemos de entrar delante del Señor, delante de ese trono de la gracia y decirle, gracias. Yo puedo acercarme confiadamente delante de ti para agradecerte primero por todas tus bondades, para agradecerte primero por todos tus favores, para agradecerte porque por tu misericordia y tu bondad no hemos sido consumidos. Gracias, Señor. Gracias porque eres el mismo Dios de ayer, de hoy, por los siglos, y no vas a cambiar, no vas a mudar. No es que mientras más acepten a Jesús en su corazón, Dios se vuelve más poderoso. Fíjese, porque empieza a tener más ejército. No, y si tiene menos, entonces se le baja el poder. No, es un Dios maravilloso, es un Dios poderoso, es un Dios vigente, es un Dios que empezó en la creación. Él dijo y fue. Ah, mire qué hermoso. Ese es mi Dios. ¿Ese es tu Dios? Y entonces, tiene razón la palabra, ¿verdad? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, que aún he de alabarle. Podemos alabar al Señor, podemos glorificarle, podemos darle gracias por su vigencia, por usar esta palabra que nos dio el Señor, vigencia. El Señor es el mismo, el Señor está con nosotros, el Señor tiene el poder, el Señor tiene los recursos, Él es el dueño del oro y la plata, Él está sentado en ese trono alto y sublime, trono de la gracia, y Jesús sentado a la diestra del Padre, coronado en majestad, intercediendo por nosotros, y el Espíritu Santo dentro de nosotros como templos.
redarguyéndonos, guiándonos. Qué hermoso, ¿verdad? Todo lo que el Señor hace con cada uno de nosotros. Es de vivir agradecido porque tenemos un Dios que vive y permanece para siempre. Vigencia. Jehová te bendiga y te guarde. Que el ángel de Jehová acampe alrededor tuyo, pelee por ti y te defienda. Que su columna de fuego esté sobre de ti todos los días. Que su presencia te abrace, te inunde como una nube, haciéndote invisible a los ojos de la maldad. Que su gracia, favor y misericordia se renueven cada mañana sobre tu vida, sobre tu matrimonio, sobre tu familia, trabajo, negocio, sobre tus generaciones. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre de ti. Y recuerda, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Vigencia. Que Dios te bendiga.